En las áridas tierras de Wyoming, donde el viento parecía cantar entre los montes y los campos de trigo se extendían hasta perderse en el horizonte, vivía María, una joven viuda de apenas 22 años. Su esposo había fallecido hacía poco más de un año, víctima de un accidente mientras cuidaba el ganado familiar. Desde entonces, María había aprendido a valerse por sí misma. Ordeñaba las vacas antes del amanecer, cocinaba pan en su pequeño horno de barro, y cuidaba con esmero de su hogar, un humilde rancho heredado de su suegro. El peso de la soledad y la responsabilidad le había endurecido el corazón, pero aún conservaba la ternura que la hacía humana, especialmente ahora que llevaba en su vientre a la criatura que su esposo nunca conocería. Cada mañana, al salir el sol, María recorría los senderos polvorientos que conectaban su rancho con el río cercano. Ese día, el aire estaba cargado de polvo y un calor sofocante parecía envolverlo todo. Mientras llenaba su cántaro en la orilla del río, escuchó un débil gemido. Al principio pensó que era el viento o algún animal, pero pronto se dio cuenta de que provenía de alguien. Un hombre estaba tendido en la arena, su cuerpo cubierto de polvo y sangre, respirando con dificultad. María sintió un nudo en el estómago, y sin pensarlo, corrió hacia él, dejando caer el cántaro y empapando sus botas en el agua fría del río. Su corazón latía con fuerza, tanto por el esfuerzo físico como por el miedo a lo desconocido. El hombre era alto, de hombros anchos, con una barba rala y un rostro pálido que denotaba horas de sufrimiento. Sus ojos, grandes y expresivos, apenas podían abrirse, pero lograban transmitir gratitud y dolor a la vez. María, temblando por su embarazo y por la situación, lo levantó con cuidado y lo llevó a su rancho. Cada paso era una lucha contra el peso del hombre y su propio cansancio, pero su instinto maternal y su compasión la impulsaban a seguir. Al llegar, lo recostó sobre la cama más grande que tenía, una que apenas soportaba colchones y mantas viejas, y comenzó a limpiar sus heridas con agua tibia y un paño que había lavado esa misma mañana. Mientras María lavaba la sangre seca y el barro, el hombre murmuraba palabras inconexas. Ella apenas podía entenderle, pero su voz, aunque débil, tenía un timbre sereno, casi noble. María le ofreció un poco de agua mezclada con azúcar, con cuidado de no forzar su garganta. Observándolo, no pudo evitar sentir curiosidad. Había algo en su porte, en su manera de moverse, incluso en su estado débil, que denotaba riqueza y autoridad. No podía imaginar que aquel hombre, al borde de la muerte, era don Alejandro Cortés, dueño de casi todos los ranchos de Wyoming, un hombre cuya influencia y fortuna superaban a cualquier otro en la región. Durante toda la tarde y parte de la noche, María lo cuidó con paciencia y dedicación. Le cambió los vendajes, lo alimentó con sopa caliente y se sentó a su lado, hablando en voz baja para calmar su ansiedad y el miedo que ambos sentían. A veces, él la miraba con ojos brillantes, y aunque apenas podía hablar, sus gestos mostraban gratitud y alivio. María, por su parte, sentía un torbellino de emociones: miedo por lo que podría pasar, preocupación por su propio bienestar y el del bebé, y algo más que no sabía cómo llamar. Había algo en la vulnerabilidad de aquel hombre que despertaba su instinto protector, y al mismo tiempo, una extraña fascinación. Al caer la noche, el viento soplaba con fuerza, y el crujido de la madera vieja del rancho parecía acompañar los pensamientos de María. Se sentó junto a la cama, tomando la mano del hombre entre las suyas, y murmuró una oración. Que no te dejes ir, que sigas aquí, aunque solo sea un día más. Él apenas abrió los ojos y con un hilo de voz dijo: gracias por salvarme la vida. María negó con la cabeza, con una sonrisa suave. No hay nada que agradecer.
Nadie debería morir solo en este mundo. Eso es todo lo que hice. Sus palabras flotaron en la habitación, llenando el silencio con una mezcla de calma y tensión. Esa noche, mientras las estrellas se asomaban tímidamente sobre Wyoming y los grillos cantaban su melodía constante, María no pudo dormir. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué estaba solo y herido en el río? ¿Y qué significaba su presencia en su humilde hogar? Lo que María no sabía era que su simple acto de bondad había cambiado su destino para siempre. Don Alejandro, un hombre poderoso y temido por muchos, estaba ahora bajo su cuidado. Lo que parecía un encuentro fortuito era en realidad el inicio de una relación que transformaría no solo su vida, sino también la del hijo que esperaba. El amanecer llegó con un cielo teñido de tonos naranja y rosa, y María, aunque agotada, sintió una mezcla de esperanza y temor. Sabía que cuidar de aquel hombre no sería sencillo, y que la verdad sobre su identidad y riqueza pronto saldría a la luz. Pero en ese instante, mientras lo observaba dormir pacíficamente, comprendió que había hecho lo correcto. Su corazón, fuerte y lleno de compasión, estaba listo para enfrentar cualquier consecuencia, porque en Wyoming, entre polvo y sol, la bondad todavía podía cambiar destinos. María apenas había logrado dormir un par de horas, después de la larga y extenuante noche, cuidando al hombre que había encontrado en el río. El calor de la mañana de Wyoming se filtraba por las ventanas de madera de su humilde rancho, iluminando el polvo suspendido en el aire y haciendo brillar el sudor en su frente. Se levantó con cuidado, temiendo despertar al extraño, y lo observó dormir. A pesar de la suciedad y las heridas, su porte era impresionante. Alto, fuerte, con un aire que no podía ocultar riqueza ni autoridad. Había algo en su presencia que imponía respeto, y a la vez despertaba en María una curiosidad que no podía ignorar. Cuando el hombre despertó, su primera mirada se encontró con la de ella. Había algo distinto en sus ojos, un brillo intenso, mezcla de gratitud y determinación. «Buenos días», dijo con voz ronca, intentando incorporarse sin demasiado éxito. María se apresuró a ayudarlo a acomodarse nuevamente sobre la cama. «Tómalo con calma, aún estás débil», le advirtió, mientras ajustaba las mantas y le ofrecía un poco de pan con miel y agua. Él la miró con una intensidad que la hizo sonrojarse. «¿Quién eres tú?», preguntó con dificultad. «Soy María, vivo aquí. Solo hago lo que cualquiera haría. Nadie merece morir solo», respondió ella con humildad, evitando revelar cualquier emoción que pudiera interpretarse como temor o fascinación. Durante el desayuno improvisado, María comenzó a notar pequeños detalles que la dejaron pensativa. Sus manos, aunque sucias por la lucha en el río, eran suaves y cuidadas. Su ropa, rasgada y sucia, era evidentemente cara, hecha de telas que ella nunca podría permitirse. Su anillo, apenas visible, tenía un diseño intrincado y único, señal de poder y riqueza. Su intuición, afinada por años de vida dura y soledad, le decía que no era un hombre común. Pero ¿cómo alguien tan poderoso había terminado herido y solo en las tierras alejadas de Wyoming? Mientras lo ayudaba a vestirse mejor y a limpiar las heridas restantes, el hombre comenzó a hablar más. Su voz, firme aunque débil, se volvió más clara. «Mi nombre es Alejandro, Alejandro Cortés». Al escuchar su apellido, María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese nombre no era desconocido para ella. Don Alejandro Cortés era famoso en toda la región. Dueño de varios ranchos, de tierras extensas, de ganado que alimentaba pueblos enteros. Era un hombre que todos respetaban y temían. Su corazón latió con fuerza. La magnitud de su situación comenzó a asentarse. No solo había salvado a un extraño, sino a alguien cuyo poder y riqueza podían cambiar su vida para siempre.
María intentó mantener la calma, pero Alejandro notó su nerviosismo. «No te preocupes, no soy un ladrón ni alguien que quiera hacerte daño», dijo, sonriendo débilmente. Sin embargo, María no podía evitar sentirse vulnerable. Nunca había tratado con alguien de esa influencia. Su rancho era pequeño, su vida modesta, y ahora estaba cuidando a un hombre que podría comprar y vender cualquier propiedad en Wyoming sin pensarlo dos veces. La realidad la golpeó. Un simple acto de compasión la había colocado en medio de un mundo completamente distinto al suyo. Las primeras horas tras el descubrimiento de su identidad estuvieron llenas de tensión. Alejandro, aunque agradecido, era un hombre acostumbrado a dar órdenes y recibir obediencia. María, fuerte y orgullosa, estaba acostumbrada a valerse por sí misma. Sus caracteres chocaban desde el primer momento. Mientras ella acomodaba sus vendajes y le traía comida, él hacía observaciones sobre la limpieza, el orden y la manera en que todo estaba dispuesto en el rancho. «Debes tener cuidado con la manera en que manejas el ganado. Podría perderse si no se atiende correctamente», dijo con un tono más de instrucción que de conversación. María frunció el ceño, un poco irritada. «Mi ganado está bien, señor. Gracias por su preocupación, pero sé lo que hago». Un silencio incómodo siguió, lleno de miradas que se cruzaban con tensión y curiosidad. A medida que el día avanzaba, María comenzó a ver otro lado de Alejandro. Aunque poderoso y acostumbrado a mandar, había vulnerabilidad en sus gestos, en la manera en que agradecía cada atención. Comenzaron a hablar de cosas triviales, del clima, de los animales, del río donde lo había encontrado. Poco a poco, la conversación se volvió más cercana. María se dio cuenta de que detrás del título y la riqueza había un hombre humano, alguien que necesitaba ayuda, comprensión y compañía. Alejandro, por su parte, se sorprendió de la fuerza y determinación de María, de cómo a pesar de su juventud y su situación, se manejaba con dignidad y coraje. Nunca había encontrado a alguien tan directa y valiente, alguien que no se doblegara ante su poder ni se dejara intimidar. Sin embargo, no todo era armonía. La diferencia de mundo y experiencia provocaba roces. Alejandro estaba acostumbrado a que todos le obedecieran. María estaba acostumbrada a luchar por cada día. Había momentos en que él intentaba dar órdenes, y ella, firme, rechazaba seguirlas sin explicaciones. «No necesito que me digas cómo cuidar a mi rancho», replicaba con firmeza. Alejandro, aunque sorprendido, sonrió ante su espíritu independiente. Un respeto silencioso naciendo entre ambos. En esos pequeños conflictos, la chispa de algo más comenzó a encenderse, una mezcla de admiración, tensión y curiosidad que ninguno podía ignorar. Mientras la tarde se tornaba naranja y los cielos se llenaban de nubes alargadas, Alejandro compartió fragmentos de su historia, cómo sus ranchos habían sido heredados, los sacrificios que había hecho para mantenerlos, y cómo su vida estaba marcada por la soledad, a pesar del poder y la riqueza. María lo escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra lo hacía más humano y más cercano. Comprendió que había salvado no solo a un hombre, sino a alguien con historias, miedos y sueños que resonaban de manera inesperada con los suyos. La noche cayó sobre Wyoming, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. María preparó una lámpara de aceite y se sentó junto a la cama de Alejandro. La tensión del día se había transformado en una sensación de conexión silenciosa. Aunque sus mundos eran distintos, había un hilo invisible que los unía: la necesidad de compañía, el valor de la vida y la capacidad de confiar en otro ser humano. Sin embargo, María sabía que su situación no sería fácil. Alejandro debía regresar a su mundo de riqueza y negocios, y ella debía cuidar de su embarazo y su rancho.
La pregunta que flotaba en el aire era clara. ¿Qué harían ambos cuando la realidad del día siguiente llegara con toda su fuerza? El primer día completo tras el rescate había dejado lecciones importantes. María había descubierto la verdadera identidad de Alejandro. Se había enfrentado a la tensión entre dos mundos distintos y había comenzado a entender la complejidad de un hombre que, aunque poderoso, dependía de la bondad de alguien que nunca había conocido. La historia que se iniciaba no era solo sobre compasión y gratitud, sino sobre un choque de mundos. Corazones y voluntades que prometía transformar sus vidas de maneras inesperadas. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo extraño en el pequeño rancho de María. Aunque Alejandro estaba más fuerte y podía caminar sin ayuda, todavía dependía de ella para muchas cosas. La vida cotidiana, que hasta entonces había sido tranquila y monótona, comenzó a transformarse en un torbellino de tensión y desafíos. Pronto quedó claro que la presencia de Alejandro no pasaría inadvertida para los demás rancheros ni para aquellos que deseaban hacerle daño. Era un mediodía abrasador, cuando un grupo de hombres a caballo apareció en la distancia. María, que estaba ordeñando a las vacas, los vio acercarse con sospecha. Su instinto le decía que no eran simples viajeros ni comerciantes. Alejandro, sentado en la galería del rancho, también los observaba con atención, sus ojos analizando cada movimiento. «No se ven amigables», murmuró Alejandro, su voz firme pero calmada. María se sintió inquieta. Nunca había lidiado con hombres armados que pudieran causar problemas. Y ahora, la protección de ambos y del rancho estaba en juego. Los hombres llegaron y con tono autoritario comenzaron a preguntar por Alejandro Cortés. Sus palabras eran frías y desafiantes. «Sabemos que él está aquí. Queremos hablar con él». María, aunque nerviosa, no permitió que el miedo la paralizara. Dio un paso adelante y respondió con voz firme. «Él no está en peligro, y no permitirá que nadie cause problemas en este rancho». Alejandro, observando la valentía de la joven, sintió una mezcla de orgullo y admiración. Nunca había visto a alguien enfrentarse a peligros con tal determinación, especialmente siendo tan joven y embarazada. Los hombres, al ver que María no se amedrentaba, sonrieron con desdén y comenzaron a rodear el rancho. Alejandro, aunque recuperándose, se levantó y dio un paso al frente. Su presencia era imponente, y aunque todavía débil por las heridas recientes, irradiaba autoridad. «Este rancho y quienes viven aquí están protegidos. Si buscan problemas, los encontrarán», advirtió, con una firmeza que no admitía discusión. Los hombres intercambiaron miradas, evaluando la situación, y finalmente uno de ellos asintió. «Nos veremos otra vez, y la próxima no habrá advertencias». Con eso, se marcharon, dejando un silencio pesado tras de sí. María respiró hondo, aliviada pero consciente de que las amenazas no habían desaparecido. Solo habían quedado pospuestas. Alejandro, tomando asiento junto a ella, le tomó la mano con suavidad. «Eres más valiente de lo que imaginas», dijo. María, con una mezcla de sonrojo y orgullo, respondió. «Solo hago lo que hay que hacer. Nadie aquí merece ser intimidado». Sus miradas se cruzaron, y por un momento el mundo exterior desapareció. Solo existía la conexión que comenzaba a formarse entre ellos. Esa noche, mientras el rancho se sumía en la calma, Alejandro decidió confiar en María un poco más. Le contó sobre los problemas que enfrentaba con otros rancheros y con hombres que deseaban quedarse con parte de sus tierras. María escuchaba atentamente, asimilando cada detalle y comprendiendo que su vida tranquila había cambiado para siempre. La amenaza era real, pero también les ofrecía la oportunidad de trabajar juntos. Alejandro no solo necesitaba ayuda física y estratégica,
Necesitaba alguien en quien confiar. Y María, con su coraje y habilidad para manejar la vida en Wyoming, era la candidata perfecta. Con el paso de los días, comenzaron a idear planes para proteger el rancho y sus tierras. María aprendió rápidamente a observar los alrededores, a anticipar movimientos sospechosos y a usar su ingenio para reforzar la seguridad. Alejandro, por su parte, enseñaba a María estrategias de defensa y cómo manejar la comunicación con otros ranchos aliados. Poco a poco, la tensión entre ellos se transformó en complicidad. Cada desafío compartido los acercaba más, y cada mirada cargada de emociones no dichas añadía un hilo invisible que los unía. A medida que trabajaban juntos, surgieron momentos de cercanía inesperados. En una tarde de viento cálido, mientras reparaban cercas dañadas por una tormenta reciente, Alejandro ayudó a María a levantar una pesada viga. Sus manos se rozaron, y ambos sintieron una corriente que no podían ignorar. Alejandro, sonriendo con un dejo de picardía, dijo: «Eres más fuerte de lo que creía, y eso me gusta». María, ligeramente sonrojada, respondió: «No subestimes a quienes han tenido que luchar por sobrevivir». La tensión romántica que había comenzado a gestarse se volvía cada vez más palpable, mezclándose con el respeto y la admiración mutua. Pero los conflictos externos no se detenían. Un día, un incendio comenzó en un terreno cercano, amenazando con extenderse hacia el rancho. Alejandro y María corrieron para salvar al ganado y proteger las propiedades. Cada segundo contaba, y su coordinación y confianza mutua se volvieron esenciales. María, pese a su embarazo avanzado, se movía con determinación, y Alejandro, guiándola, comenzaba a sentir que había encontrado a alguien que podía ser su igual en más de un sentido. El incendio fue controlado con esfuerzo y rapidez, dejando cicatrices en la tierra, pero fortaleciendo el vínculo entre ellos. Durante las noches que siguieron, mientras compartían historias junto al fuego, Alejandro comenzó a ver a María no solo como una joven valiente, sino como alguien que podría acompañarlo en su mundo de poder y responsabilidades. María, por su parte, empezó a comprender que detrás de la autoridad y riqueza de Alejandro existía un hombre con valores, vulnerabilidad y capacidad de amar. El respeto y la admiración se mezclaban con un afecto creciente, creando un terreno fértil para lo que podía convertirse en algo más que una simple alianza estratégica. El tercer outline concluye con la consolidación de la confianza y la complicidad entre María y Alejandro. Frente a amenazas externas, hombres armados, problemas territoriales y desastres naturales, ambos aprenden a trabajar juntos, complementando habilidades y fortaleciendo la relación. Además, la tensión romántica se intensifica, prometiendo que lo que comenzó como un acto de compasión evolucionará hacia algo más profundo y transformador para ambos. Los días en Wyoming habían comenzado a adquirir un aire tenso, que nunca antes había sentido María. A medida que Alejandro se recuperaba completamente, también comenzaban a aparecer los ecos de viejas enemistades. Algunos rancheros envidiosos y codiciosos, al enterarse de que don Alejandro Cortés se encontraba en un rancho aparentemente humilde y alejado, decidieron aprovechar la situación. No tardaron en aparecer rumores, que Alejandro estaba débil, que María no podría protegerlo, que era una oportunidad para reclamar tierras que no les pertenecían. María, que siempre había vivido al margen de la política de poder de los ranchos vecinos, comenzó a sentir la magnitud de la tormenta que se avecinaba. Una tarde de otoño, mientras el viento levantaba hojas secas y el sol se escondía tras las montañas, un mensajero llegó a caballo, jadeando y cubierto de polvo. «Señor Alejandro, vienen por usted. Quieren negociar o pelear», dijo con voz temblorosa. Alejandro se levantó lentamente, apoyándose en María,
quien lo miró con preocupación. «¿Qué piensas hacer?», preguntó ella, sabiendo que su vida y la de su futuro hijo también podían estar en peligro. Alejandro tomó aire profundamente, observando el horizonte. «No podemos huir. Este es mi hogar, y ahora también el tuyo. Debemos enfrentar esto juntos». Esa noche, María no pudo dormir. Su mente repasaba cada detalle. Cómo proteger el rancho, cómo mantener a salvo a Alejandro y a ella misma, y cómo enfrentarse a hombres más experimentados y armados. Sentía miedo, sí, pero también una determinación que nunca antes había experimentado. Se dio cuenta de que su vida ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de luchar por algo más grande. Un futuro, un hogar, y un hombre que había cambiado su destino desde el momento en que lo rescató del río. Al amanecer, los enemigos aparecieron. Eran 5 hombres armados, montados en caballos fuertes y rápidos. Su objetivo era claro: intimidar, tomar control de las tierras o forzar a Alejandro a ceder. María y Alejandro se posicionaron en el porche del rancho, observando cómo se acercaban con determinación. «No los subestimes», advirtió Alejandro, mientras ajustaba su sombrero y colocaba su rifle a su lado. María respiró hondo y sostuvo el suyo, sintiendo que nunca antes había dependido tanto de su instinto y valor. El enfrentamiento comenzó con palabras tensas, pero pronto la situación se volvió violenta. Los hombres intentaron acercarse, pero Alejandro y María, trabajando en equipo, lograron mantenerlos a raya. Cada movimiento estaba calculado. Alejandro daba instrucciones estratégicas, mientras María utilizaba su conocimiento del terreno para bloquear rutas de escape y proteger a los animales. La tensión era máxima, y cada disparo y cada orden reflejaban la unión y confianza que se habían formado entre ellos. En medio de la confusión, Alejandro fue golpeado levemente en el hombro, y María, sin dudar, corrió a su lado. «Cuidado, no puedes caer ahora», gritó, con lágrimas mezcladas con polvo en su rostro. La vulnerabilidad del hombre poderoso, normalmente invencible, despertó en ella una mezcla de miedo, ternura y deseo de protegerlo. Alejandro, con un gesto de gratitud y alivio, tomó su mano. En ese instante, comprendieron que no solo luchaban por un rancho, sino el uno por el otro. Su vínculo se fortalecía en la adversidad, y cada momento peligroso hacía crecer la confianza y la intimidad entre ambos. Tras horas de tensión, los enemigos se retiraron, heridos y humillados, pero dejando claro que regresarían. Alejandro, agotado, se sentó junto a María y la miró con intensidad. «Lo hicimos juntos», dijo, respirando con dificultad. María, apoyada en su hombro, respondió suavemente: «Sí, juntos, y no me arrepiento de nada». Sus miradas se encontraron y por un breve momento el mundo exterior desapareció. No había miedo, ni amenazas, ni diferencias de riqueza o poder. Solo existían ellos dos, unidos por la confianza, la gratitud y un sentimiento que ambos comenzaban a reconocer: un amor incipiente que surgía del respeto, la protección mutua y la complicidad compartida. Esa noche, mientras el rancho se sumía en un silencio tenso, Alejandro decidió abrir su corazón a María. Le habló de sus temores, de la soledad que había sentido a pesar de su riqueza, y de cómo nunca había encontrado a alguien que lo viera como persona y no como un hombre poderoso. María, emocionada y conmovida, compartió también sus miedos: la soledad tras la muerte de su esposo, la incertidumbre de su embarazo y la lucha por sobrevivir en un mundo que a veces parecía injusto y cruel. Ambos comprendieron que, aunque sus mundos eran diferentes, podían encontrar un equilibrio juntos, apoyándose mutuamente frente a cualquier amenaza. El cuarto outline concluye con una consolidación de la confianza y del afecto entre María y Alejandro. Los enemigos externos sirven como catalizadores para fortalecer la relación, y cada desafío enfrentado juntos aumenta la tensión romántica. Además,
se prepara el terreno para decisiones cruciales, enfrentarse a amenazas mayores, proteger la vida de María y su hijo, y definir la relación entre ellos más allá de la dependencia o la gratitud. Los días posteriores al último enfrentamiento fueron intensos pero llenos de una calma tensa. María y Alejandro habían logrado repeler la amenaza de los hombres codiciosos, pero sabían que no podían relajarse por completo. La experiencia les había enseñado que la paz era efímera en un mundo donde el poder y la codicia se entrelazaban. Sin embargo, entre la incertidumbre, algo había cambiado. Su relación ya no se basaba únicamente en necesidad, supervivencia o gratitud. Había surgido un lazo profundo, una confianza que se transformaba lentamente en amor. Una mañana, mientras el sol iluminaba los campos dorados de trigo, Alejandro se levantó temprano y fue al establo para revisar el ganado. María, con su embarazo avanzando, lo acompañó, llevando consigo un pequeño almuerzo y agua fresca. Cada gesto entre ellos estaba cargado de cuidado y cariño. Alejandro, que hasta hacía poco era un hombre acostumbrado a ordenar y que todos obedecieran, comenzó a entender que en la vida había cosas que no podía controlar: los sentimientos, la vulnerabilidad y el amor de alguien que no temía enfrentarlo ni cuestionarlo. María, por su parte, veía en Alejandro no solo al hombre poderoso, sino al hombre que había confiado en ella, que se había apoyado en su fortaleza y que pese a todo, la respetaba y valoraba. Ese día, un nuevo rumor llegó al pueblo. Un grupo rival planeaba tomar represalias, esta vez con mayor fuerza y determinación. Alejandro sabía que no podían ignorarlo. Reunió a María y le explicó la situación. Debemos prepararnos. No será fácil, pero juntos podemos enfrentarlos. Esta tierra, nuestro hogar, lo protegeremos como familia. María asintió, sintiendo que no solo compartían un objetivo, sino un destino. Cada decisión, cada movimiento, ya no era solo por la supervivencia de Alejandro o por la seguridad del rancho, sino por su futuro juntos y por el hijo que ella esperaba. Prepararon estrategias, reforzaron cercas, escondieron provisiones y organizaron señales para alertarse mutuamente. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de una complicidad silenciosa que fortalecía su vínculo. Cada mirada, cada gesto de cuidado, era un recordatorio de que, más allá de los peligros, se tenían el uno al otro. Por primera vez, María comprendió que la vida podía ofrecer oportunidades inesperadas. Un acto de compasión había cambiado por completo su destino, llevándola a un mundo que nunca habría imaginado, pero que ahora empezaba a sentirse como hogar. La noche del enfrentamiento final llegó con cielos cubiertos de nubes grises y un viento que anunciaba tormenta. Los hombres rivales aparecieron, más numerosos y decididos que antes. Alejandro y María, posicionados estratégicamente, esperaban con firmeza. Cada segundo era crucial, la tensión era palpable, y el miedo se mezclaba con la adrenalina y la determinación de proteger lo que era suyo. María, aunque agotada, sostuvo el rifle con decisión, demostrando que no era solo una joven embarazada, sino una mujer fuerte y valiente, capaz de enfrentarse a cualquier amenaza. El enfrentamiento fue intenso. Alejandro, con su experiencia, y María, con su ingenio y conocimiento del terreno, trabajaron en perfecta coordinación. Cada movimiento, cada decisión, mostraba que eran un equipo invencible. Alejandro, sorprendido por la valentía y habilidad de María, sintió un respeto y admiración que se transformaba en amor genuino. María, viendo la vulnerabilidad y la humanidad de Alejandro detrás del hombre poderoso, entendió que su afecto no era solo gratitud, sino algo más profundo y auténtico.
Cuando finalmente los hombres rivales fueron derrotados y expulsados de las tierras, Alejandro y María se quedaron observando el horizonte, respirando profundamente y dejando que la tensión se disipara. El rancho estaba a salvo, el futuro asegurado, y un sentimiento de triunfo y alivio llenó el aire. Alejandro se acercó a María, tomó su rostro entre las manos y dijo con voz firme pero cargada de emoción: «María, nunca podré agradecerte suficiente. No solo me salvaste la vida, sino que cambiaste todo para mí. Te necesito y también a nuestro hijo». María, con lágrimas brillando en sus ojos, respondió: «Y yo a ti, siempre. Hemos pasado tanto, y aún así, aquí estamos, juntos». Esa noche, bajo un cielo estrellado y el canto lejano de los búhos, Alejandro y María hablaron de su futuro. Decidieron que su vida ya no sería solitaria ni marcada por la incertidumbre. Alejandro, con recursos y experiencia, ayudaría a María a consolidar el rancho, asegurando un hogar seguro para ella y su hijo. María, con su fortaleza y determinación, acompañaría a Alejandro no solo como pareja, sino como aliada, igual en coraje, visión y amor. Ambos comprendieron que la vida, con todas sus dificultades y desafíos, podía ofrecer segundas oportunidades para aquellos que se atrevían a actuar con bondad y valentía. Los días que siguieron fueron de preparación y construcción. Juntos reforzaron el rancho, organizaron el ganado y comenzaron a planear un hogar estable y seguro. Cada acción, aunque cotidiana, estaba cargada de simbolismo. Cada viga colocada, cada cerco reparado, representaba su compromiso mutuo y su deseo de proteger lo que habían construido juntos. La relación romántica, que había nacido en medio de la adversidad, se consolidaba con cada gesto, cada mirada y cada decisión compartida. Finalmente llegó el día en que María sintió que podía respirar tranquila. El rancho estaba protegido. Alejandro había consolidado su presencia y respeto entre los rancheros vecinos, y el peligro había disminuido considerablemente. Mientras caminaban juntos por los campos dorados, Alejandro tomó la mano de María y le dijo: «No puedo imaginar mi vida sin ti, sin nuestro hijo. Has cambiado todo para mí, y quiero pasar cada día agradeciéndotelo, amándote y cuidándolos a ambos». María, emocionada y conmovida, apoyó su cabeza en su hombro. «Y yo contigo, siempre». El quinto outline concluye la historia con una resolución completa. La amenaza externa ha sido neutralizada. El vínculo romántico y emocional entre María y Alejandro se consolida. Y el futuro para María, Alejandro y su hijo se establece sobre la base de confianza, respeto, valentía y amor. La joven viuda, que comenzó ayudando a un desconocido, ahora tiene una vida plena, un hogar seguro y un compañero que la valora y la ama. Su destino, transformado por la bondad, el coraje y la determinación, finalmente alcanza un equilibrio entre desafío, triunfo y felicidad.